Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Alta Política. En esta hora vamos a tener realmente la visita de un gran jurista, yo creo, de Salta, para hablar de qué es lo que está pasando en la justicia argentina, después de que nos enteramos el día viernes que a poco de ir al juicio oral fue sobreseída la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos. Un golpe certero seguramente a la República y además 2 jueces de justicia legítima. Para hablar de esto, Alejandro Saravia tiene vasta experiencia porque ha pasado por el espinel, podríamos decir, del Poder Judicial en Salta, y también le vamos a preguntar por la reforma de la Constitución. En un segundo bloque va a estar el diputado Franco Hernández Berni, diputado de 33, 34 años, que es del departamento San Martín, forma parte del Frente de Todos, pero un hombre que he compartido con él estos 2 años donde el diálogo, el consenso, la idea del respeto por el otro realmente ha llamado la atención. Y el tercer bloque, hoy un día muy caro a los sentimientos de la familia Manchalera, va a estar Marcelo Nieva, nuestro productor, quien estuviera justamente desde el primer día en la defensa de esta causa. Vamos a ver de esta manera cómo logramos que usted y yo podamos estar atentos a lo que va pasando en esta Argentina y esta Salta que tanto queremos. Muy cortito, con mucho dolor, la muerte de este chico de 5 años, Lucio Dupuy, creo que es el apellido. Lucio Dupuy lo mató su mamá y su pareja, bueno, sí, 2 mujeres que mataron a un hijo, un padre dolorido, y cuando me escuchó decir que realmente la violencia no tiene género, quedó demostrado en esto. Ojalá que se haga justicia. De esto y mucho más en esta hora de Alta Política. Desde el Consejo Deliberante trabajamos para brindar a los vecinos de la ciudad de Salta una mejor calidad de vida. La tarea legislativa se realiza a través de las reuniones diarias de las 14 comisiones permanentes y las especiales. En las sesiones ordinarias reciben luego sanción las iniciativas que dan respuesta a las necesidades de la comunidad. Conoce más de nuestra labor ingresando a www.cdesalta.gov.ar. Un consejo más cerca tuyo. Quiero contarles que tomé una decisión: ordenar de una vez el centro de la ciudad de Salta. Creo firmemente que esto es un proceso histórico y positivo para la ciudad. Siempre vamos a estar del lado de la gente que quiere trabajar de verdad, siempre. Y sabemos que estamos viviendo momentos muy difíciles. Pero también es importante poner un límite a las mafias, a los intereses de unos pocos, a la violencia. No queremos lamentar una fatalidad más. Queremos una Salta ordenada y segura. Junto al gobernador Sáenz y trabajando en equipo, coordinadamente entre provincia y municipio, estamos llevando adelante esta gran tarea. Tarea que recién comienza y que requiere del acompañamiento de todos. Cada una de las medidas que vamos tomando apuntan a vivir con tranquilidad. Todos queremos una Salta mejor. Trabajamos para eso. Por ello estamos haciendo. Todos los martes y jueves recogeremos únicamente residuos secos. Separa papel, cartón, tetrabric, vidrio, latas y envases plásticos medianos. Guárdalos en una bolsa común de residuos y sacalos en el horario habitual de tu cuadra. El resto de los días recogeremos los residuos húmedos, es decir, toda la materia orgánica que se descompone, yerba, restos de comida, cáscaras de frutas y verduras, entre otros. Para más información sobre la separación de residuos y cronograma de recolección diferenciada, ingresá en www.municipalidadsalta.gov.ar/Salta Separa. Y ahora sí vamos a presentar a nuestro primer invitado de esta noche, al doctor Alejandro Saravia. Alejandro, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Hola, Andrés, ¿cómo estás?
pero muchas gracias por estar aquí. No, al contrario. Ahí decíamos recién al comienzo, bueno, hablar de justicia en Argentina es algo que estamos obligados a hacerlo porque decimos siempre que sin justicia independiente es muy difícil que haya república. El viernes tuvimos esta novedad que estuvo en todos los medios nacionales, el sobreseimiento a la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner, a sus hijos. ¿Sorprendió, digamos, también en el mundo de la justicia una decisión de este tipo? A ver, una decisión de ese tipo en esa instancia procesal no correspondía. Entonces hay gente del Poder Judicial Nacional que hablan que a partir de ese acontecimiento, de ese sobreseimiento, en la instancia preparatoria del juicio oral. El juicio oral se hace precisamente para que a través de la producción de pruebas, a través del intercambio entre el acusador, el fiscal y la defensa, se acredite la inocencia o no del imputado. Pero antes del juicio, que salga el sobreseimiento, los sobreseimientos esos, en esa instancia, únicamente son posibles cuando, por ejemplo, se muere el imputado. Entonces son situaciones excepcionales que no dan lugar a ningún tipo de duda ni de discusión, porque si hay una pequeña duda o una pequeña discusión, hay que abrir el juicio y abrir la prueba. Le estaba diciendo que al comienzo que a raíz de este evento había un magistrado importante de Buenos Aires que cuestionaba que podamos seguir hablando que en Argentina existe un Estado de Derecho, porque el Poder Judicial no existe. Esto creo que es clave, ¿no? Porque en un momento en el cual decimos cómo recuperamos las instituciones republicanas, cuando uno ve este tipo de hecho y sobre todo los jueces que la sobreseyeron responden a esa agrupación llamada Justicia Legítima, que sabemos que es una agrupación kirchnerista, ¿no? Entonces, al perder esa objetividad, da la sensación de que la Argentina, frente a los organismos internacionales de crédito o ante un inversor que quiera estar en nuestro país, yo creo que debilita la imagen de nuestras instituciones. No solo la imagen de las instituciones, debilita la imagen del país. El país deja de ser serio en el concierto internacional, entonces no se lo toma en serio. Con razón, el Poder Judicial es, digamos, la institución con mayor descrédito en la República Argentina, peor que los sindicatos, y eso es mucho decir, y la institución con más descrédito respecto desde el punto de vista de la perspectiva de la sociedad. Y eso es grave, es muy grave, porque en definitiva es el último resorte que tiene esa misma sociedad para lograr la solución de los conflictos y en definitiva la tranquilidad social, la integración social. Ahora, doctor, usted que ha pasado por diríamos, un gran espinel de lugares en el Poder Judicial de Salta, en su misma profesión como abogado, ¿a qué se le puede atribuir, digamos, que no exista esa independencia en los jueces? Vimos nosotros en la misma historia de las Cortes Supremas, ¿no? que a pesar de que podía haber situaciones donde políticamente hubiera conflicto, los jueces de las Cortes, no sé, recuerdo al doctor Tomás Casares, entre otros, ¿no? o Julio Llanarte, ¿no? Y uno dice, hombres que no solo eran probos jurídicamente, sino además tenían una probidad moral, hasta en su vida privada mostraban que eran hombres de mucha honestidad. ¿Qué pasó? ¿Qué quiebre puede haber habido en la Argentina cuando después conocimos, digo, y lo podemos nombrar, de golpe un Zaffaroni o un mismo Ollarvide, ¿no? Que murió hace muy poco, y de golpe eran como situaciones casi escandalosas, la que mostraban más allá de los libros que puede haber escrito Zaffaroni, pero de golpe un hombre que tenía prostíbulos, ¿no? Entonces uno dice, qué difícil esto. Sí, a ver, yo creo que el problema viene a partir de la recuperación de la democracia en 1983, con la mayoría absoluta que tenía en el Senado de la Nación el Partido Justicialista.
La comisión de acuerdo estaba presidida por Vicente Leónidas Sadi, que, ¿cómo será de pícaro? Yo siempre menciono esta anécdota, que es el único tipo que lo engañó a Perón. Y para engañar a los Perones había que ser muy rápido. Bueno, la cuestión es que con la impronta del armado de la justicia federal, a partir del final de la dictadura militar, la impone la figura de Vicente Leónidas Sadi. Después toma el testimonio un discípulo de él, que fue Menem. Entonces Menem hizo varios pases y duplica el número de jueces federales en Capital Federal, en ese entonces seguía siendo Capital Federal, y los lleva de 6 a 12. Ajá. Entonces ahí mete amigos. Había algunos jueces que eran muy buenos, el propio Pons, correcto, claro, Miguel Pons, fue juez, y para sacarlo del medio porque molestaba, lo mandan a una cámara del crimen federal, me acuerdo patente. Lo sacan del medio a Pons y ahí acomoda a su gente. Estoy haciendo todo se empieza a politizar el Poder Judicial. Y después nombra a su socio del estudio, que es la Corte de la Mayoría Automática, a su socio del estudio que tenía con el hermano Eduardo Menem en La Rioja, lo pone de presidente de la Corte de Justicia. A Nazareno. A Nazareno, Cruz y el Lobo. Sí, a Nazareno, exactamente. Que era el socio del estudio. Digamos que esos son los primeros atisbos de cómo se generó la falta de independencia. Y ahí comienza esta caída, esta putrefacción, digamos, del Poder Judicial. La Corte de Alfonsín fue una corte extraordinaria, presidida la primera, que renuncia al año, por Genaro Carrió, que era un tipo magnífico. Y estaba Baqué, estaba el salteño que murió porque los 90 años. Sí, bueno, ya no me acuerdo de Metán. Socialista. Bueno, era una corte magnífica la de Alfonsín. Con Menem aparecen los jueces de la servilleta, de Carlos Corach. Pero también hubo hombres, digamos, como Rodolfo Barra, o hubo hombres probos en el derecho, como Molineux O'Connor también en su momento. Barra, sobre todo el derecho administrativo, toda una autoridad. Pero bueno. Pero se politizaba. Mayoría automática. Claro, se politizaba. Entonces le conectaron, desde el punto de vista judicial, algunas medidas de Menem, como las leyes de emergencia, algunas privatizaciones que no estuvieron bien hechas, muy desprolijo todo. Y bueno, y se vino abajo el concepto que la gente tenía del Poder Judicial. Se vino abajo. Supuestamente, cuando Kirchner arma su nueva corte, la hace pensando que era independiente también, es decir, pero en definitiva, yo lo que uno ve, digamos, como ciudadano, es que ninguna fue independiente. En definitiva, siempre terminan con algún criterio ideológico, ¿puede ser, doctor, eso? Sí, puede ser. Por ejemplo, Zaffaroni, que lo mencionaste, es un buen doctrinario, pero desde el punto de vista personal es un cínico. Yo soy crítico respecto de Zaffaroni, un tipo muy inteligente. Quizás su inteligencia lo haya llevado a ese cinismo, a ese escepticismo respecto de las cosas, y lo llevó después, como vos decías, los excesos de alquilar sus departamentos funcionaban contigo. No, uno dice el garantismo de alguna manera que propiciado por eso es el abolicionismo del derecho penal. Porque el garantismo, a ver, claro, bueno, todos somos garantistas, claro. Porque la garantía es lo que protege al ciudadano respecto al poder político o jurídico o legislativo. Claro. Son las garantías.
aquí está mal empleado el término garantismo y hay que hablar del abolicionismo. El abolicionismo. Bueno, es uno de los temas que realmente ha generado mayor preocupación, yo creo, ¿no? Dentro del mismo Poder Judicial, cuando vemos que no se puede dar solución a los problemas de la delincuencia, cuando la víctima es el delincuente y la sociedad es el victimario. Sí. Estas cosas, ¿cómo las puede interpretar? A ver, ¿cómo las puedo interpretar? Yo creo que se traslada una concepción ideológica a la administración del derecho penal, que el derecho penal si bien es un derecho de última instancia, también a través de sus sentencias en las que se aplique realmente el derecho, tiene un efecto de prevención general, porque cuando se aplica la ley, los potenciales delincuentes se cuidan de delinquir. Ahora, cuando ven que en función del abolicionismo los tipos entran por una puerta y salen por la otra, digo, ¿a qué me dedico? A afanar. Obvio. La famosa puerta giratoria. Exactamente, es una cosa elemental. Doctor, lo cambio de tema para llevarlo a lo que usted mira hoy como la reforma de la Constitución en Salta. Su mirada respecto, bueno, del alcance que tiene la ley, que habilitó que hoy tengamos la convención trabajando a pleno, su mirada respecto y sobre todo de los jueces de la Corte, porque creo que es uno de los temas que más también inquietan a la sociedad, cómo se eligen, cómo se remueven y hasta dónde pueden ser, hasta dónde pueden llevar adelante sus tareas, en el tiempo me refiero, ¿no? Sí, a ver, yo soy crítico incluso del tiempo en que se convocó a la Convención Constitucional. Yo no estaba de acuerdo que se la convoque en esta instancia. Y no por la cuarentena, no por la pandemia, nada por el estilo, sino porque no estaban los consensos básicos, ni siquiera el interés de la sociedad puesto en la reforma de la Constitución. No estaba divulgada cuál era el gancho que habían largado, digamos, el anzuelo. Fue el acortamiento de los mandatos de los legisladores, no de los mandatos, sino de la posibilidad de las reelecciones. De las reelecciones. También de los intendentes. Yo creo que eso está bien para dinamizar la alternancia en la función pública. Eso está bien. Porque recordemos que los gobernadores en Salta podían quedarse, si los elegían nuevamente, tres periodos. Sí, por eso es una martingala que hicieron los gobernadores justicialistas de la provincia. Por eso, pero Juan Carlos Romero y 24 años cada uno. Digamos, por eso digo. ¿No? Claro, me parece que sobre pretexto de esto es que se habilitó. Sí, entonces eso legitimó esta reforma que surgió de un consenso. Ahora, vos apuntabas a la Corte de Justicia. A la Corte de Justicia. A mí me interesa su opinión respecto de la durabilidad, que tienen que tener, la forma que tienen que ser elegidos los jueces. Hay dos problemas serios para mí respecto de la Corte de Justicia. Uno es el cúmulo de poderes que tiene. La Corte de Justicia en Salta no solo es el Tribunal Constitucional, sino que maneja el Consejo de la Magistratura, que es el instrumento, el órgano a través del cual se seleccionan a aquellas personas que van a ser jueces. Claro, correcto. Maneja también el jury de enjuiciamiento, que es el organismo a través del cual se expulsan. Claro, correcto. Maneja la superintendencia, y por cierto fuera poco, maneja el Tribunal Electoral. Claro, también. Entonces, ese cúmulo de poderes se contrapone consustancialmente con una duración indeterminada de los jueces de la Corte, tal cual ellos pretendían. Sí. Porque yo, siendo aún fiscal de Corte, me opuse y salí al cruce del proyecto de ley que antes de irse Urtubey había presentado de limitación de aquellos candidatos a la Corte que puedan ser postulados por los sucesivos gobernadores. Correcto. Por suerte rebobinaron. El Senado lo votó por unanimidad. Rebobinaron, se dio cuenta del disparate. Urtubey, y también
cuando no correspondía, lo retiró, ya tenía trámite parlamentario, no lo podía retirar, pero era tal el disparate que se retiró igual. Ahora, otro problema que tiene no solo el poder, sino el otro problema es que los gobernadores, a través del sistema que tenían de los ministros de la Corte son propuestos por el gobernador y necesitan un acuerdo del Senado. Del Senado, correcto. Bueno, los gobernadores postularon para integrar la Corte más que a juristas reconocidos, que estén legitimados, que tengan autoridad, ahí está, y que tengan una legitimidad social en función de su propia autoridad por su trayectoria profesional. Designaron amigos. Ahí está. Bueno, entonces designaron amigos, tres amigos de Romero, 3 amigos de y 3 amigos de Sáenz, que podría haber hecho una cosa más prolija, no poner amigos. Digamos que esto es lo que se debe hablar seguramente en muchos de los corrillos de la justicia. ¿Cómo se mejora esto? Es decir, la idea de que entonces no sean amigos, sino que se elijan conforme a sus capacidades, y esa legitimidad. Exactamente, que sea gente respetada. Los ingleses decían que un buen juez debe ser un señor. Si sabe derecho, mejor. Bueno, pero primero tiene que ser un señor íntegro. Esto es lo que yo le decía respecto de esos hombres que uno recordaba como Tomás Casares o Julio Llanartes. Con la dignidad, esa dignidad le otorga de suyo independencia y lo legitima ante la sociedad. Entonces nadie lo cuestiona. Vos lo mencionás a Julio Llanartes, que fue el presidente de la Corte de Frondizi. Tipo talentoso. Yo me estaba acordando, Alejandro, de Pedro J. Frías. Por ejemplo. Que fue un hombre realmente que, bueno, lo pude tratar, lo conocí, y digo, qué increíble, ¿no? Es decir, ¿qué estaría pensando hoy un Pedro J. Frías cuando ve esta debacle de lo que sucede? En definitiva, digamos, estamos ya a pocos días de que los constitucionalistas, los convencionales, bueno, resuelvan cómo va a quedar. Lo deseable es que haya una sola elección, es decir, que no, porque ahora... ¿Tienen que ser vitalicios o los jueces...? Ahí está. Debe tener un término, iniciar su función, no a los 30 años, como dice ahora, la posibilidad de ser designado a los 30 años, sino, por ejemplo, a los 50 años, que garantice que los tipos estos a ocupar esos cargos, son de excelencia los cargos esos, garanticen una exitosa carrera profesional, ya sea dentro o fuera de la justicia. De ahí viene la autoridad y la legitimidad del tipo. Ahora, para eso por lo menos tiene que tener una trayectoria hasta los 50 años. Claro. Entonces poner como base, como piso, para acceder a la Corte, los 50 o 55 años. Es una forma de poder precisar esa legitimidad que le da la historia. Exactamente. Y que cuando uno termine, esto era una opinión así mía muy ciudadana, que un juez que haya pasado por ser miembro de la Corte, que pueda caminar tranquilamente por la Plaza 9 de Julio saludando a los vecinos. Exactamente. Y sale directamente para jubilarse. Sale directamente de la jubilación. Entonces, una cosa así. La duración tendría que ser 12 o 15 años como mucho, pero no tener esta doble elección, porque ahora el acuerdo dura 6 años y pueden ser designados nuevamente. Entonces los tipos al acercarse a los 6 años le miran la carita, se dedican nada más que a mirar los gestos al poder ejecutivo. A ver si les cae simpático o no. Entonces no le otorga mucha independencia. Doctor Alejandro Saravia, muchísimas gracias. Bueno, nosotros vamos a ir a una pequeña pausa. Ya está aquí en el piso un diputado joven del departamento de San Martín, Franco Fernández Berni, Hernández Berni, que nos va a contar cómo está él, viviendo esta experiencia como diputado, estos 2 años que ya han pasado, y esta nueva etapa que se avecina.
Desde el Consejo Deliberante trabajamos para brindar a los vecinos de la ciudad de Salta una mejor calidad de vida. La tarea legislativa se realiza a través de las reuniones diarias de las 14 comisiones permanentes y las especiales. En las sesiones ordinarias reciben luego sanción las iniciativas que dan respuesta a las necesidades de la comunidad. Conoce más de nuestra labor ingresando a www.cdesalta.gov.ar. Un consejo más cerca tuyo. Todos los martes y jueves recogeremos únicamente residuos secos. Separa papel, cartón, tetrabric, vidrio, latas y envases plásticos medianos. Guárdalos en una bolsa común de residuos y sacalos en el horario habitual de tu cuadra. El resto de los días recogeremos los residuos húmedos, es decir, toda la materia orgánica que se descompone, yerba, restos de comida, cáscaras de frutas y verduras, entre otros. Para más información sobre la separación de residuos y cronograma de recolección diferenciada, ingresá en www.municipalidadsalta.gov.ar/Salta Separa. Y continuamos con más Salta Política. Ahora sí vamos a presentar a Franco Hernández Berni, diputado por el departamento de San Martín. Muy buenas noches, Franco, gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Buenas noches, Andrés, a todo el equipo, a toda la audiencia, gracias por la invitación. Un diputado que ya ha pasado 2 años en esta gestión, tuvimos con mucha virtualidad, pero te has mostrado, Franco, y me consta con esa apertura de diálogo en las comisiones. ¿Cómo imaginás, bueno, esto que se viene en un momento donde la Argentina pasa una crisis también institucional, más allá de lo económico? Primero, agradecer las palabras, la deferencia. Yo entiendo que es el momento del diálogo, un momento en donde todos los actores políticos, sociales, económicos e institucionales necesitan de diálogo. El consenso se logra a partir de la conjunción de opiniones de todos los sectores sociales. Entiendo que venimos de un norte que tiene una deuda histórica y que necesita remediar problemas existenciales como el agua y la salud. De manera tal que con esa posición que yo vengo a defender acá a Salta, como representante del pueblo sanmartiniano, entendemos que vamos a buscar las mejores soluciones con el diálogo. ¿Y por qué quiero hacer esta introducción, Andrés? Porque yo soy una persona muy joven. Sí, a mí me faltó preguntarte, porque por ahí uno dice acá en la ciudad de Salta, por ahí conoce el pueblo a los diputados. Franco tiene 33 o 34 años. 33 años. Y formás parte del Frente de Todos. Pero, de todos, sí. Y contanos un poco, por eso digo, antes de entrar en tema, tu experiencia política, ¿cuándo comenzaste en la política para que aquellos que no te conozcan te puedan conocer? Bueno, de la panza de la mamá, ¿no? Por supuesto, familia además de políticos. Sí, mi papá ha sido convencional constituyente, hizo la carta orgánica, formó parte del equipo de la ciudad de Tartagal. Ajá. Y él ha militado mucho en el alfonsinismo, ajá, que viene de hace mucho tiempo, ha sido candidato a intendente por la ciudad de Tartagal y bueno, en la panza de la mamá lo acompañamos al papá, siempre se ha debatido política en la mesa. Desde chiquito escuchabas de política. Bueno, ¿no? De hecho, el doctor Alfonsín ha ido a la casa, también muchísimos políticos. Y al transcurrir los tiempos y la edad, yo me involucré en la política. ¿Ya como estudiante de Derecho o antes? Antes y durante. Te cuento algo. Cuando fui a la Universidad Nacional de Córdoba, a quien le debo tanto a la educación pública, decidí, ¿me vengo a recibir o hago política? Y era un esfuerzo tremendo que hacían nuestros padres para poder mandarnos a estudiar a Córdoba, que en ese momento era una distancia tremenda, ¿viste? No había ni avión ni nada. Entonces decidí estudiar fuertemente para recibirme en tiempo y forma. De hecho, he hecho una carrera rapidísima y doy gracias a los grandes profesores y profesoras que tuve. Y al volver a la ciudad de Tartagal y a ejercer la profesión, tuve la posibilidad de contribuir al municipio de Tartagal en la dirección de tierra fiscal. Ahí está, esto es importante, quiere decir que ya, digamos, volviste egresado de abogado y trabajaste en la municipalidad. Claro, ingresé como director de tierra fiscal, era muy jovencito, Andrés, muy jovencito. 20 y pico. Sí, 23 años, 24 años.
Y a los 25 años fui secretario de gobierno de la Ajá. Municipalidad de Tartagal, estuve casi 5 años. Muy bien. Momentos de crisis política Claro, muy importante, muy importante. en donde la sociedad sanmartiniana se regía sobre todo por la administración del municipio de Tartagal, porque Tartagal es la ciudad cabecera del departamento más grande luego de Capital. Y en ese momento, cuando en el 2019 se presentaron distintos frentes, donde se peleaban dos frentes importantes, uno encabezado por el doctor Gustavo Sáenz y Sí, otro sí. por Sergio Eloso Sergio Leavi, Leavi. y se ha polarizado. Yo decidí participar con un grupo de personas que nosotros decíamos que éramos la juventud, pero no por la edad, Andrés, Claro. por sí, las sí. ideas. Siempre dije Ajá. que la juventud está en las ideas y no en la edad. Y me tocó ir a una interna, Ajá. como a todo, bueno, usted quiere darme su lista, darme su Sí, equipo, sí, va a sí. una interna, me acuerdo con el ex vicepresidente primero de la Cámara, que era el escribano Oscar Tito Ángel. Tito Ángel, claro. Y que ha sido un desafío altísimo ir a una interna sí, de esa sí. naturaleza. Gracias a Dios, el pueblo nos acompañó con Qué el bueno, voto, sí, lo sí. hemos impuesto en todo el territorio y luego en las generales hemos hecho una elección histórica con casi 40.000 votos, Ujú. que ha sido algo histórico, porque siempre los representantes del pueblo sanmartiniano han sido personas con mucha carrera Claro. y mucho fuste político. Claro, sí, ¿no? sí, correcto. Vos recordás, Y vos siendo Fernando. tan joven, digamos, era Sí, la empezar- fortaleza nuestra ha sido el equipo que armamos. Nosotros Claro. tenemos un equipo de mujeres y hombres de todas las edades y en todo el territorio. Hay 6 municipios en San Martín, Correcto, sí, 6 tenemos municipios. Salvador Maza, Aguaray, Aguaray, Tartagal, Mosconi, Vallivian y Embarcación. Y Embarcación. Y Embarcación podría ser un departamento más porque es gigante. Por lo grande que Por es. lo grande que es. Y bueno, y así hemos ingresado al ámbito político electoral, que es muy distinto, porque cuando vos sos funcionario público, bueno, ganás la confianza del Ejecutivo Sí, o de la sí. Ejecutiva y vas a trabajar siendo fusible de un Ejecutivo. Pero cuando sos electo por el voto popular, es un desafío y una responsabilidad enorme. Y a esto quería llegar. Nosotros los jóvenes entendemos que la política se hace con diálogo, con estudio, con análisis, con sobre todo el consenso de todos los sectores políticos. ¿Por qué te digo esto? Porque he visto también muchas personas nuevas que se llaman los outsiders, Ah, sí, sí, que sí, sí. ponen obstáculos en el camino. Sí, sí, porque, sí, sí. viste, yo no vengo de la política, yo quiero resolver las cosas, pero la política termina resolviendo los problemas de la Es así, gente. obviamente, sí, sí. Y hay que ser muy Sí, crítico sí, al sí, momento. sí. Nosotros hemos compartido, y tuve la gracia de compartir con personas como vos, que siempre han dado un marco de fundamentación a cada posición política, económica, social y legislativa, que vos aprendés porque vos pensás distinto que yo. Y quizás nosotros venimos muy impregnados de la realidad que vive el norte. Y la Claro, realidad que vive el correcto. norte es que no tenemos transporte público, que tenemos un sistema... O que de salud Tartagal no deficiente, tiene agua, o que es no un tenemos tema agua. histórico, Es ¿no? Histórico. Histórico. Entonces yo no puedo contra mi genio de no pelear por el agua. Claro, yo correcto, necesito pelear. Y bueno, correcto. un poco así la cuestión. Qué bueno, y fíjate que vos decís, ¿no? Algo tan simple como decir, tantos años Tartagal peleando por el agua. Y dice, ¿cómo no podemos resolver un tema tan necesario y que escapa cualquier consideración política? En definitiva, no es un tema de partidos políticos. No, es un tema de planificación, de gestión. A mí me toca ahora representar al pueblo sanmartiniano en la Cámara Baja de la legislatura salteña. Y voy a pelear por eso, y voy a proponer. Porque vos sabés, Andrés, yo puedo ser un crítico, una oposición constructiva, pero proponemos. Che, yo creo que por acá podemos ir también. Algunos se pueden preguntar, dicen, a ver, Franco Hernández Berni viene de una familia radical y alfonsinista, y uno diría, el radicalismo está dentro de Juntos por el Cambio, pero Franco está en el frente de todo. Ah, bueno. ¿Cómo, eso tiene que ver con una decisión tuya personal de cómo fuiste encarando tu carrera Nosotros política? hemos visto un crecimiento muy importante en el norte salteño en la presidencia de Néstor Kirchner. Ajá. Vos sabés que se ha notado mucho la distribución de la riqueza de una forma más igualitaria y con más oportunidades a la gente. De hecho, en la primera presidencia de Cristina Kirchner se ha notado mucho el crecimiento del sector privado en términos económicos en el norte. Porque sobre todo después que se desmanteló YPF, digamos, a Eso partir ha de sido ahí. un antes y un después. Vos fijate que el norte crecía a la par de la Standard Oil, de YPF, de Ferrocarril, de gas del Estado. Una Claro, vez que sí, sí. Telecom se privatizó todo, la ciudadanía se ha sumergido en una crisis total netamente económica.
Entonces vos decís, ¿de qué vive Tartagal? Claro, Y bueno, y nosotros de pronto fuimos la capital del piquete. Y teníamos un piquete por día, Andrés. Entonces fue el desafío de todos los sectores sociales de lograr sacar los piquetes de la ruta y de convertirlos en cooperativas para que salgan a laburar, para que tengan acceso a la vivienda. Bueno, hablábamos que después del desmantelamiento que hubo de YPF, obviamente ustedes vivieron de cerca esta problemática social. Totalmente. El norte se convirtió en la capital del piquete. Era noticia Tartagal y Mosconi por tener un corte de ruta por día. Y el desafío de todos los sectores políticos e institucionales y económicos fue sacar a la gente de la ruta. El primer corte de ruta, Andrés, se hizo en Mosconi en defensa de los derechos de los docentes, cuando tenían un sueldo de 200 pesos y se le pagaba con ticket canasta, ¿vos te acordás? Sí, sí. Entonces salíamos los hijos de docentes, yo soy hijo de docente, y con mucho orgullo, a pelear por nuestras madres, por nuestros padres. Y ese fue el gran desafío de cualquier mujer u hombre que quiera estar en la función pública, sobre todo administrando el erario público, de lograr generar oportunidades. ¿Y por qué te digo esto? Porque en la época de Néstor Kirchner y Cristina se vio un crecimiento abrupto de todos los sectores por la distribución de la riqueza. Que eso tuvo sus pros y sus contras, ¿no? Porque de pronto todos tuvieron acceso a muchísimos beneficios y sobre todo a ratificación de derechos, que inclusive había posibilidad de financiamiento económico para las pymes que se crearon luego de la privatización de YPF. Y contestando a tu pregunta que venís, sí, mi padre y mi madre son alfonsinistas expresamente y manifiestamente, pero fíjate que el Frente de Todos tiene personas como Alfonsín, que es embajador de España, o tenés personas del fuste de Leandro Santoro, que ha sido el conciliere del presidente y que hoy es electo diputado nacional por Capital. Entonces, yo creo que es importante la conformación de espacios políticos, sí, pero es muy importante, Andrés, que nosotros volvamos a recuperar los partidos políticos tradicionales. Sí, que están totalmente desmantelados. ¿Sabes por qué es bueno recuperar los partidos políticos tradicionales? Para formar opiniones constructivas y un pensamiento crítico en la militancia, de la buena militancia estoy hablando. Si no, vos tenés fenómenos que aparecen en una elección impar o par, sacan muchísimos votos porque han seducido al electorado con un solo mensaje, pero después en la legislatura o en el Ejecutivo hacen agua, y esa es la realidad. Por eso, y como joven te lo digo, nosotros los jóvenes, y le pido a todos los jóvenes, mujeres y hombres que están involucrándose en la política electoral o en la política de gestión, que sea muy responsable al momento de emitir opiniones. Esto de ser antipolítica, de ser un outsider, no le hace bien al país, a las instituciones. Yo quería preguntarte ahí, Franco, ¿cómo desde tu lugar de un hombre joven, hoy diputado por el departamento de San Martín, acabás de hacer un reconocimiento en la historia, digamos, a esa gestión que llevó adelante el kirchnerismo en un momento crítico, como puede haber sido el desmantelamiento de YPF, del gas y de tantas otras estructuras? Ahora bien, ¿cómo lo ves hoy, digamos, años vista, quizá ante hechos de corrupción? No solo digo del kirchnerismo, digo de la política, siendo un hombre que evidentemente yo me imagino estás dando tus primeros pasos. Y entonces, ¿cómo lo podés dimensionar esto? ¿Cómo podés pensar algo superador a la grieta que obviamente creo que le trae tanto daño a millones de argentinos? Cuando la política argentina se convirtió en un negocio para los asesores electorales, se empezó a desvirtuar. Entonces venía un asesor y lo asesoraba Mauricio Macri y le decía, busca una enemiga. Y venía otro asesor, la buscaba Cristina Kirchner y decía, buscate un enemigo. Cuando ese sistema empresarial de asesores electorales se introdujo en la Argentina, creo que empezó a haber un declive en la dirigencia, en la independencia de las instituciones. Fíjate vos, Andrés, que fue muy populista el segundo mandato de Macri, la segunda elección, o la primera reelección, llámala como quiera, al momento de emitir su opinión política Mauricio Macri, y perdió en primera vuelta. Y el propio asesor, que después de haber hecho una contribución a su primer triunfo electoral de Mauricio Macri, que fue Durán Barba, fue contratado para asesorarlo en gestión. Y creo que ahí fue un error muy grave, porque una cosa es que vos ganes electoralmente
Y otra y otra cosa es la del gestión. gobierno. Son dos cosas distintas. De hecho, Mauricio tenía el mejor gabinete de los últimos 50 años y que eran gente muy proba, muy capaz, muy, con la cabeza muy abierta en el sentido de introducir a la Argentina en el mundo. A eso me refiero. Y muchos han fracasado porque la gestión pública es distinta. Lo mismo le ha pasado a Cristina Kirchner. Lo mismo le ha pasado a Scioli cuando perdió. Porque hoy igual tenemos 50% de pobres, porque igualmente hoy hay desocupación, porque Y igualmente... el problema de la gente no se resuelve, Andrés. A ver, la realidad es esta. Nosotros necesitamos que cualquier gobierno aplique políticas públicas serias y que se mantengan en el tiempo. Fíjate que Estados Unidos, yo no quiero ser Estados Unidos, yo quiero ser Argentina y una buena Argentina, pero Estados Unidos, sea demócrata o republicano, la maquinita sigue funcionando y se siguen aplicando políticas buenas. Sí, Ahí tenemos que apuntar. Sí. Y respecto a la corrupción, es reprochable cualquier acto u hecho de corrupción. No todas las denuncias terminan como corresponde, con una sentencia de culpabilidad. Pero yo creo que antes de hablar de la parte final, tenemos que hablar de la primera parte. Es necesario la independencia de poderes en la Argentina. Correcto. Fíjate vos que yo no comparto de que el Ejecutivo de cualquier provincia, saquemos Salta, tenga que nombrar los miembros de la Corte, salvo Mendoza y poquitas excepciones como Córdoba, donde tienen un colegiado que elige a los ministros de su Corte, por los concursos de antecedentes y doena, Salta y muchas provincias, casi el 99%, elige el Ejecutivo, y el Ejecutivo aplica la ley porque la Constitución se lo permite y se lo exige. Correcto. Entonces, si nosotros vamos un poquito para atrás y empezamos a buscar la independencia de los poderes y que se aplique una verdadera república, nosotros creo que podemos avanzar. Y como joven te lo digo, yo creo en la política argentina, creo en las instituciones y creo sobre todo en los valores que se deben predicar en la familia. Vos me decís, ¿cómo puede ser que nosotros tengamos diálogo? No, eso tiene que ser lo normal. Lo normal. No la excepción. Los valores que a mí me inculcaron en mi familia fue la educación, el respeto, el trabajo, porque de muy chiquito, fíjate cómo pienso. Yo me recibí de la Universidad Nacional de Córdoba y soy profesor de la Universidad Nacional de Salta. Y no por un sueldo, sino por el orgullo, y la honra de devolverle a mi país lo que me te dio, qué importante. Un título. Y bueno, creo que por ahí es el camino. Yo te escuché muchísimas veces en tus discursos y es lógico, vos tenés una ideología antagónicamente opuesta a la mía en términos políticos y quizás compartimos en términos económicos muchas cosas, porque no siempre vamos a estar en veredas opuestas. Pero te escucho y aprendo lo mismo que lo escuchaba Carlos Zapata, hoy electo diputado nacional, o a Cristina Fiore, a muchísimas legisladoras y legisladores de la provincia de Salta que tenían su posición y quizás uno entiende su posición política analizando los antecedentes de dónde viene. Por eso usted lo va a escuchar al diputado Franquito Hernández pelear por el agua. No, yo la verdad, primero felicitarte porque te vi 2 años con trabajo legislativo. Esa actitud que has tenido de diálogo me parece que si bien vos lo estás reconociendo como esencial, no es común porque, digamos, la mayoría se enfrasca, ¿no?, en una posición a veces cerrada, sobre todo porque el kirchnerismo había armado todo un famoso relato, y si uno no aceptaba el relato parece que no pudiera transitar por la política, así que yo en eso te felicito. Te agrego algo a tu posición. Cuando nosotros debatimos en el año 2020 el consenso fiscal, que venía de un acuerdo de nación con provincia, yo voté en contra. ¿Y sabe por qué voté en contra? Porque tenía 2 tributos provinciales que iban a aumentar, entre eso el impuesto inmobiliario y el impuesto automotriz. En ese momento todos nosotros vamos a laburar en moto, en auto, en camioneta. ¿Cómo yo le voy a aumentar el impuesto automotriz al vecino o a la vecina que sale a laburar, inclusive en pandemia, y yo le voté en contra? Y lo justificaste muy bien. Y lo justifiqué, y no por eso salgo del espacio político en el que estoy. No, por supuesto. Por supuesto que debe haber conducciones, sí, pero hay que respetar las opiniones internas. No, me gustó y me parece que es lo que puede también mejorar nuestra calidad institucional, nuestra misma vida democrática a partir de consensos y disensos, pero con esta educación, este respeto al otro, así que vos lo has tenido, así que ha sido un placer compartir estos 2 años en la legislatura con Franco Hernández Berni. Bueno, tenemos que ir a un pequeño corte porque hoy, además de ser mi santo, San Andrés Apóstol, recordamos 5 años de la ordenanza que reconociera
a esos soldados salteños que el 28 de mayo del 75 se enfrentaron al Ejército Revolucionario del Pueblo y por 13 votos a 3 han sido reconocidos héroes de Salta y tienen allí su monumento en la avenida Arenales. Así que en el próximo bloque, muy cortamente, vamos a recordar a estos soldados y recordar esa gesta que para muchos ha sido tan importante. Todos los martes y jueves recogeremos únicamente residuos secos. Separa papel, cartón, tetrabric, vidrio, latas y envases plásticos medianos. Guárdalos en una bolsa común de residuos y sacalos en el horario habitual de tu cuadra. El resto de los días recogeremos los residuos húmedos, es decir, toda la materia orgánica que se descompone, yerba, restos de comida, cáscaras de frutas y verduras, entre otros. Para más información sobre la separación de residuos y cronograma de recolección diferenciada, ingresá en www.municipalidadsalta.gov.ar/Salta Separa. Quiero contarles que tomé una decisión: ordenar de una vez el centro de la ciudad de Salta. Creo firmemente que esto es un proceso histórico y positivo para la ciudad. Siempre vamos a estar del lado de la gente que quiere trabajar de verdad, siempre. Y sabemos que estamos viviendo momentos muy difíciles. Pero también es importante poner un límite a las mafias, a los intereses de unos pocos, a la violencia. No queremos lamentar una fatalidad más. Queremos una Salta ordenada y segura. Junto al gobernador Sáenz y trabajando en equipo, coordinadamente entre provincia y municipio, estamos llevando adelante esta gran tarea. Tarea que recién comienza y que requiere del acompañamiento de todos. Cada una de las medidas que vamos tomando apuntan a vivir con tranquilidad. Todos queremos una Salta mejor. Trabajamos para eso. Por ello estamos haciendo. Desde el Consejo Deliberante trabajamos para brindar a los vecinos de la ciudad de Salta una mejor calidad de vida. La tarea legislativa se realiza a través de las reuniones diarias de las 14 comisiones permanentes y las especiales. En las sesiones ordinarias reciben luego sanción las iniciativas que dan respuesta a las necesidades de la comunidad. Conoce más de nuestra labor ingresando a www.cdesalta.gov.ar. Un consejo más cerca tuyo. Y continuamos con más Salta Política. Hoy, 30 de noviembre, recordamos 5 años de la ordenanza que recordaba a nuestros héroes de Manchalá. Estoy con Marcelo Nieva, que fue parte de esa comisión y de ese trabajo. Marcelo, muy buenas noches. Hola Andrés, ¿cómo te va? Gracias, no solo por ser productor, sino porque fuiste un hombre de Manchalá de la primera hora. Bueno, no, ha sido una movida política clave tuya. Creo que es una cuestión en Manchalá que te va a trascender, porque fue rescatar el honor de estos salteños que habían sido agraviados por la resolución 3712, si mal no recuerdo, que los señalaba calificándolos de homicidas, nada más y nada menos a nuestros héroes. Así que ahí ha sido clave tu labor, tu cintura política, y ya 5 años de la resolución. 5 años que pudimos lograr, reivindicar a los soldados. Recordemos que ese 28 de mayo de 1975, gobierno democrático, fueron embestidos por un centenar de subversivos del Ejército Revolucionario del Pueblo. Ahí estamos viendo imágenes de lo que fue el viejo monumento que los recordaba, que a instancias de un concejal kirchnerista fue demolido, mintiéndole inclusive el concejal Ávila en ese momento a sus pares de los hechos históricos, ¿no? Y por eso yo quiero resaltar cómo de todos los bloques políticos, la mayoría, conociendo la verdadera historia, conociendo a los soldados de Manchalá,
dieron su apoyo para esta resolución que el día 30 de noviembre del 2016 pudimos votar. Con lo cual creo, Marcelo, que bueno, estamos frente a un hecho además histórico, porque donde además se denostaba lo que había sido el operativo Independencia en plena democracia por parte del kirchnerismo en la misma provincia de Tucumán, en Salta estábamos reivindicando a estos soldados y a estos héroes, digamos, ¿no? de nuestra patria. Claro, bueno, lo más gracioso es que los que se benefician con contar la historia diferente no fueron subversivos, no fueron guerrilleros. Es gente que nunca estuvo presa, así que es gente que lucra con esto. El matrimonio de los Kirchner estaba lucrando en esa época. Martín Ávila no existía tal vez, o era un niñito. Es decir, es una cuestión de conveniencia política, pero ni siquiera al estar en el bando equivocado son genuinos, porque no es gente que de verdad creyó en esa causa, por más que estuviesen equivocados, ¿no? Al querer tomar el poder por la fuerza. Hicieron, digamos, un aprovechamiento, ¿no? Tremendo de esto, y donde detrás había familias, donde hay historias, ¿no? De vida. Está la historia que, bueno, subsiste al día de hoy porque están vivos la mayoría de los manchaleros. El tema, Andrés, grave es que la biología se va imponiendo. Estamos hablando de soldados clase 54 mayormente. 54. Hay algunos que son más viejos, con el caso de 53 Ricardo algunos, García, sí. si querés, que es 52, si no me equivoco. Pero al día de hoy esta gente no tuvo ninguna reparación. Pues la moral en parte ha sido tener de nuevo el monumento. Por vos, pero el monumento, pero el tema material que hay que pagarlo, que se lo debe el Estado argentino, está pendiente. Y no somos eternos, así que esa es una cuestión que sí es deuda moral de todos los argentinos para los manchaleros. Vamos a aprovechar, yo creo que estuvo siempre Carlos Zapata acompañando, me acuerdo desde cuando hicimos la primera comisión en defensa de los soldados, allá por el 2013, cuando se tira el monumento, así que le vamos a pedir al diputado electo Carlos Zapata que también nos dé una mano, a ver si logramos realmente poder reivindicarlos en ese sentido, ¿no? Porque, por ejemplo, fueron muchos heridos de guerra. Ahí tenemos fotos, ¿no? Quiero aparte recordar que este día sábado pasado, Rodolfo de Mayo hizo un asado en su casa para toda la familia manchalera, al cual, bueno, fuimos invitados nosotros también, así que mi agradecimiento a Rodolfo, al Flaco Alcalá, ahí estaba Luis Arce, bueno, estaba Pepe Romero, Ricardo García, bueno, yo creo que... Bueno, lo nombraste a Roberto Mamani. ¿Qué nos decía en esta reunión? ¿Qué hubiese pasado si nosotros no actuábamos como lo hicimos? Cuando hace el análisis contrafáctico. Ah, bueno, claro. Es una hipótesis, ¿no? Un enclave cubano en territorio argentino. Hablamos del desmembramiento del territorio argentino, nada más y nada menos. Sí. Sería otra la historia. La verdad que, bueno, hemos estado hablando en este tiempo. No sé si hay tiempo para ver el videíto. Hay un video muy cortito de 2 minutos de Sandro Rojas Filártica, que gracias al Centro de Estudios Salta se pudo hacer esta película. Hay un tráiler muy cortito que lo vamos a recordar en este momento. Son muy pocos la gente que nos han apoyado. Muy poco. ¿Vos tuviste la charla con el general Rodríguez cuando estaba vos presente, cuando dice sobre su cadáver? ¿Decía poner adelante si lo demolían? Bueno, en ese año que lo iban a demoler al monumento... ¿Qué año era? ¿2012 o 2013? 2012 creo que sí, que ha empezado, ya se venía con rumores de que lo querían destruir. El general Rodríguez recibe la orden de destrucción y nosotros vamos a una fiesta del batallón de ingenieros y él nos dice en una reunión aparte que lo iban a destruir al monumento. Pero ¿qué es lo que pasaba? Que él no se podía hacer cargo porque venía la destrucción de muy arriba. Entonces... Realmente es feo, es lamentable para nosotros, no para ellos. Pero tratarnos a nosotros de genocidas, que éramos simples soldados, cumpliendo una ley. Y te derrumban un monumento argumentando que tenía un cóndor ahí arriba. La verdad que no sé para qué. Además, ¿quién la derrumban?
los chicos que cuando nosotros estábamos combatiendo no habían nacido. Que venga uno de ellos de esa época que estuvo ahí, sí lo acepto, porque en definitiva ellos allá con su ideología, ¿no? Pero ellos dieron su sangre, no la dieron, dejaron su sangre ahí en los campos de batalla, en el monte tucumano. Pero estos que salen ahora quieren hacer la revolución en Puerto Madero, y eso te voltean el monumento. Bueno, ahí veíamos, ¿no? Realmente quiero mandarle un saludo muy grande a Luis Peñaranda, ¿no? Y a tantos soldados manchaleros. El recuerdo a la familia de Rubén Segura, que se nos fue hace muy poquito, del gringo Ñatibia, de Jesús Pucapuca, que también realmente lo recordamos con mucho cariño, ¿no? Y esperemos reparación. Gracias, Marcelo, también por haber acompañado esta causa. Bueno, hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias a todos los que me han mandado mensajes en esta última semana, sobre todo agradeciendo el acompañamiento del pueblo de Salta a la labor legislativa, aquellos que realmente, bueno, saben cómo he puesto todo de mí para poner un granito de arena, una construcción de una Salta que creo tiene que ser más justa y más desarrollada. Si Dios quiere, nos volvemos a ver el martes próximo aquí en Alta Política.